Buenas noches, les saluda su hermano en Cristo, Rodolfo Bustos, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México, y es una bendición el poder contar con su presencia a través de este medio y continuar con el estudio bíblico que estamos teniendo los miércoles a las 7 de la noche. Estamos tratando el tema de la persona y obra de Cristo en el libro del Apocalipsis. Entonces, espero que sea de bendición y vamos a orar para dar inicio inmediatamente. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tus bendiciones, porque nos puedes conocerte mejor y nos has dejado tu palabra para que contemplemos tu gloria y no solamente la contemplemos, sino que ello, Señor, nos lleve a amarte, a conocerte más y a obedecer tu palabra. Dirígenos y que tu Espíritu Santo nos ilumine y danos una mente y un corazón limpios delante de tus ojos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, hoy vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 1, el estudio titulado ¿Cómo es el Cristo glorificado? ¿Cómo es el Cristo glorificado? Porque en este capítulo 1, la visión que Dios le da al apóstol Juan es el poder ver o contemplar al Cristo exaltado, al Cristo resucitado, aquel que venció a la muerte y resucitó, pero ahora está a la diestra del Padre. Entonces, en el libro de Apocalipsis se nos revela la voluntad de Dios para la humanidad, el propósito y lo que Dios está haciendo también el día de hoy. Pero algo muy importante que a veces pasamos por alto cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis es el conocer el carácter, los atributos, la naturaleza y las acciones que Cristo manifiesta a través de los 22 capítulos de este libro. Entonces, porque a veces podemos interesarnos en lo que solamente en lo que pues está sucediendo, ¿verdad? Que está ya todo profetizado, y pasar por alto el punto principal es conocer y experimentar a este Cristo glorificado, a este Cristo transformador. Y cuando le conocemos, entonces en nuestra vida pasa no solamente de ver lo interesante que se escribió en Apocalipsis, sino experimentar el poder transformador y experimentar esa gloria preciosa que Cristo quiere también compartirnos. Vimos la semana pasada entonces que se trata de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:1, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, esta revelación, que ahora para nosotros viene a ser una iluminación de parte del Espíritu Santo, esto ya está revelado, ¿verdad? Es el poder conocer por un lado a la persona de Cristo, pero también lo que ha de suceder pronto, ¿verdad? Y dice en el versículo 3 que hay una bendición especial para el que lee, ¿verdad? Para los que oyen y para los que obedecen las palabras de esta profecía. Y vemos más adelante en el versículo 5 acerca de la obra de Cristo y lo que Él ha hecho en nosotros, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nos alienta y nos anima con estas palabras y con su obra poderosa. También dice en el versículo 7, aquí viene, hablando de Jesús, con las nubes y todo ojo le verá. Bueno, vimos la semana pasada la diferencia entre el arrebatamiento secreto de Cristo por la iglesia y lo que es su segunda venida gloriosa, en donde todo ojo le verá. Hoy vamos a ver entonces en los versículos 8 en adelante, Apocalipsis 1:8, y estas palabras se refieren a Dios Padre, pero también se aplican a Cristo Jesús, porque son los atributos divinos. Con esto refrendamos una vez más lo que dice la Escritura, que Cristo Jesús también es Dios. Entonces, dice aquí, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bueno, cuando contemplamos actualmente la vida del mundo, bueno, pues uno dice estamos en un caos, ¿verdad? Y en una descomposición moral, espiritual, personal, familiar, social, etcétera. Y las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Pero cuando vemos la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta de que esto no va a estar así todo el tiempo. Este es un proceso por el que la humanidad estamos atravesando debido a nuestros pecados, a nuestra desobediencia, a que no queremos conocer a Dios, no queremos hacer su voluntad, y lo que estamos padeciendo el día de hoy no es sino la cosecha, el resultado de la rebeldía del ser humano, ¿verdad? El no querer nosotros entregar nuestra vida a Cristo Jesús.
Pero tenemos entonces aquí la esperanza, ¿verdad? Y la promesa de que esto va a cambiar, pero primero tienen que suceder este tipo de situaciones que nos están mostrando precisamente este caos, esta confusión y este desorden. Pero Él viene pronto, lo dice ¿quién? El Todopoderoso. Bueno, versículo 9 dice, yo Juan, quien escribió esta epístola, esta carta, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bueno, Juan está diciendo que él estaba precisamente en esa isla, exiliado y prisionero por causa de la palabra, ¿verdad? Por estar dando testimonio de Cristo. Pero él nos dice, bueno, pues tenemos que entender los cristianos que por causa de compartir la palabra, el enemigo de una u otra forma nos atacará con tribulación, pero tenemos que entender que también somos copartícipes en el reino, estamos en el establecimiento del reino de Dios ahorita en los corazones de los hombres, pero también un día se establecerá el reino de los cielos y el reino de Dios que serán uno cuando Cristo venga y establezca su reino justo y también un reino de paz. Por lo pronto también dice Juan, soy copartícipe en la paciencia de Jesucristo, es decir, el creyente reconoce que necesitamos de esa perseverancia o de esa paciencia de Jesucristo en las tribulaciones. Entonces, no nos sorprendamos cuando haya esos ataques, esa batalla espiritual de parte del enemigo, porque estamos siendo testigos de Cristo Jesús. En el versículo 10 nos dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, de alguna forma el Señor le transportó a otro nivel, ¿verdad? En donde se le permitió a Juan contemplar, por un lado, la grandeza de Cristo, la gloria de Cristo, que es lo que vamos a ver, pero también se le permitió a Juan contemplar el futuro, ¿verdad? Lo que iba a suceder y que a nosotros pues hoy nos corresponde vivir estos hechos, y con eso tenemos una vez más también la certeza de que la palabra de Dios es fiel, es veraz, es confiable, y todo lo que Dios estableció en su palabra se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Entonces, qué gran bendición el contar con la Biblia, de tal manera que eso nos llena de esperanza y de saber que hay un propósito en todo esto y que la historia es la historia de Dios, ¿verdad? Entonces, que Él sigue siendo soberano y por lo tanto el creyente debe de cobrar ánimo para seguir fielmente el camino de Dios. Bueno, nos dice aquí que en el día del Señor, y el día del Señor, bueno, pues puede ser por un lado el domingo, ¿verdad? Pero también puede referirse al día del Señor como esa época de la tribulación, la cual se le llama también así a esos 7 años de tribulación como el día del Señor, porque será día de juicio, durante toda esa época de 7 años. Entonces, pero especialmente haciendo alusión al día del Señor, y los creyentes también reconocer que el día del Señor es un día en el cual como iglesia nos reunimos para alabar, para bendecir, para adorar, para exaltar el nombre de Cristo y también para edificarnos mutuamente. Bueno, pues en ese día el Señor escogió revelarse y manifestarle su plan a el apóstol Juan. Versículo 11 dice que en el versículo 10 él escuchó una gran voz como de trompeta, verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, pues aquí comienza esta visión, por un lado, de Cristo Jesús, del Cristo glorificado, ¿verdad? Y en donde esta voz le dice, escribe, y va dirigida esta carta entonces a las 7 iglesias, que son una representación de todas las iglesias cristianas, principalmente en esa época, pero también las iglesias en toda la historia de la iglesia, y obviamente también para la iglesia el día de hoy. El que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, haciendo una alusión aquí a Cristo
Jesús. Igual los atributos que se le adjudican al Padre, también estos atributos son mencionados en la persona de Jesucristo. El alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, y en donde se nos da a entender que todo el conocimiento está en Cristo Jesús. Toda la historia de la humanidad la conoce Cristo Jesús, el alfa y la omega. Él lo sabe todo, ¿verdad? No hay nada fuera de su conocimiento. Así es que podemos estar completamente seguros de que lo que el Señor estableció en su palabra se va a seguir cumpliendo. Entonces, el que es, el que era y el que ha de venir nos da esa esperanza, porque sabemos que Cristo regresará y Él derrotará a sus enemigos, y gobernará por 1000 años en este planeta y posteriormente en la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en donde mora la justicia. Entonces Jesucristo es también el Todopoderoso. No solamente es poderoso, sino todopoderoso, un atributo del Padre, pero también es un atributo de Dios, de Cristo Jesús como Dios. Bueno, entonces continuamos aquí en los versículos 11 y 12. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo. Así es que hay un mensaje muy especial que va dirigido a la iglesia, y en este caso a usted que es parte de una iglesia, que espero que se esté congregando y reuniendo y sea un fiel discípulo de Cristo, ¿verdad? Porque esta carta va dirigida con el propósito de que el creyente sea bendecido, edificado, y pueda tener esa seguridad de que en todo esto, de que en lo que el mundo no sabe qué es lo que está pasando realmente, nosotros sí sabemos lo que está pasando. Muy pronto vendrá el reino de Cristo Jesús y Él vendrá por su pueblo. Pero mientras tanto, el pueblo del Señor debe perseverar en la paciencia de Cristo y ser fieles. Bueno, menciona entonces aquí que Él vio, ¿verdad?, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Estamos en el versículo 13. ¿A quién se está refiriendo con esta frase de a uno semejante al Hijo del Hombre? Esta frase sabemos que la usó con mucha frecuencia durante su ministerio nuestro Señor Jesucristo. Él hacía alusión a este título, así mismo diciendo el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué significa el Hijo del Hombre? ¿Dónde se encuentra esta frase? Vamos a buscar, por favor, en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, Daniel, capítulo 7, y aquí en esa visión que se le da al profeta Daniel, ¿verdad? En esta visión, hace referencia, hace alusión precisamente a este Hijo del Hombre. Daniel 7, versículo 9, menciona aquí, Daniel dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, estas características son muy similares a las que estamos viendo en la descripción de Apocalipsis capítulo 1. Ahora vamos por favor ahí mismo en Daniel, en los versículos 13 y 14, él sigue en esa visión y dice aquí Daniel, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Aquí está esta frase, este título, que vino hasta el anciano de días, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, ¿a quién? A este Hijo del Hombre, o sea, a Cristo, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Bueno, pues los imperios, las naciones, todos los imperios han pasado, tienen su principio y su término, porque son imperios hechos por el hombre y también por Satanás. Pero habrá un reino y un único dominio en un futuro en donde esas naciones que serán convertidas a Cristo, o las personas que se conviertan a Cristo y Él establezca su reino milenario, dice entonces le serviremos y su dominio será dominio eterno y nunca pasará. Los dominios del hombre, las naciones pasan, pero el reino de Cristo será un reino eterno. Y estamos en ese proceso, en el establecimiento del reino
de Cristo, el Hijo del Hombre. Entonces, cuando Daniel recibió esta visión, él estaba recibiendo una visión del Mesías futuro, el Hijo del Hombre, el Mesías divino y el Mesías también humano, esa doble naturaleza que caracterizó aquí a Cristo Jesús. Entonces, se estaba aquí ya profetizando a Cristo como el futuro Salvador que rescataría al pueblo de Dios. Entonces, él será precisamente el legítimo rey, porque el universo le pertenece solamente a Cristo, porque Él es el creador. Bueno, Apocalipsis capítulo 1, continuamos, regresamos ahí por favor, y en esa visión que está teniendo, que le están dando a Juan, ¿verdad? Dice entonces en el versículo 12 que me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué representan esos 7 candeleros de oro? Las iglesias cristianas. Y esto lo dice en el versículo 20, cuando interpreta este simbolismo, y aquí se le dice a Juan lo que representa. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, se representa aquí a Cristo, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre, que tiene en su mano a las 7 iglesias, ¿verdad? O 7 candeleros. ¿Por qué? Porque la iglesia alumbra con el Evangelio, alumbra o es un reflejo de la gloria de Cristo. Así es que vemos aquí con una ropa, con una vestimenta, ¿verdad? Nos dice en el versículo 13 que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, a Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, aquí estamos viendo la vestimenta del sumo sacerdote. Entonces Cristo está aquí ejerciendo ya su función celestial como sumo sacerdote, intercediendo por su pueblo. Entonces, vemos aquí esta vestidura que hace referencia a la labor que está haciendo Cristo ahorita en el cielo, como el gran sumo sacerdote. El cinto de oro, ¿verdad?, en su torso, habla del ejercicio pleno en su servicio sacerdotal que Cristo está realizando. Y busque por favor Hebreos 2:17 para entender un poquito más acerca de esta función o de este servicio sacerdotal de Cristo. Y Hebreos 2:17 dice lo siguiente: por lo cual, hablando o refiriéndose a Cristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, gracias a Cristo que Él está intercediendo precisamente para darnos fortaleza en todo momento y de manera muy especial cuando somos tentados por el pecado. Hebreos 7:25 dice también lo siguiente, Hebreos 7:25, refiriéndose a Jesús, dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, solamente por Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué consuelo y qué bendición saber que cada día Cristo está rogando al Padre por usted. Entonces, no estamos solos, Dios no se ha olvidado de nosotros, sino que siempre el Señor Jesús nos tiene en sus oraciones, en sus intercesiones. Bueno, continuamos en Apocalipsis, en esta descripción del Cristo glorioso, ¿verdad? Y dice entonces en el capítulo 1, y ahora en el versículo 14, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como veíamos acá en Daniel, en el anciano de días, una alusión a Dios Padre, y también estas características que se refieren a Cristo Jesús. Dice, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bueno, entonces menciona aquí su cabeza, sus cabellos blancos como la lana, como la nieve, y se refiere aquí a una luz resplandeciente, a una luz radiante, ¿verdad?, que emana de la cabeza de Cristo. Y esto podría ser alusión al reflejo de su santidad, al reflejo de su sabiduría
y a ese resplandor, a esa gloria, o lo que se llamaba en el Antiguo Testamento la Shekinah, el reflejo de la gloria, de la santidad de Cristo. Entonces, por un lado representa este Cristo glorificado, Él es puro, Él es santo. ¿Y qué quiere Él para su iglesia? También que vivamos en pureza, que vivamos en santidad. Y lo que Satanás quiere es precisamente que evitar el que vivamos en pureza, porque si no vivimos en la pureza de Cristo, no tenemos poder espiritual y simple y sencillamente vivimos bajo las obras de la carne. Por ello es que tenemos que entender el Cristo glorificado, ese Cristo puro y santo, quiere también que su pueblo refleje esta santidad. También menciona aquí sus ojos, ¿verdad? Como llama de fuego. Estamos en el versículo 14. Sus ojos como llama de fuego. Y aquí hace alusión al Señor exaltado, cuya mirada atraviesa todas las apariencias y ve lo profundo del corazón de cada creyente y ve la realidad de cada iglesia, ¿verdad? Porque a veces puede haber iglesias que tienen pues cierta apariencia por ciertas manifestaciones, por la cantidad quizás de gente que reúnan, por el edificio que tenga, por muchas cosas, pero lo que el Señor ve con sus ojos es la realidad, lo más profundo y lo que hay auténticamente en el corazón de esa congregación, de cada congregación. Apocalipsis 2:18 dice aquí: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, ahora buscamos en Hebreos 4:13, por favor. ¿Qué miran los ojos de Jesús en cuanto a la iglesia? Bueno, pues la realidad, lo que hay, no la apariencia, no lo externo. Hebreos 4:13 dice aquí: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, cada creyente, cada iglesia, debemos de tener este entendimiento. A veces queremos vivir de apariencia y de una forma en el mundo, y de otra forma en casa, y de otra forma pues diferente en el templo o en la iglesia. Pero, hermanos, hay una sola forma de vivir, y es vivir para Cristo. Simular una vida en la iglesia y simular una vida o la realidad en el mundo, pues es una vida doble, es una vida hipócrita, pero el Señor ve la realidad. Entonces, no importa si los demás no nos ven, el Señor nos está mirando y tenemos que vivir siempre en ese entendimiento que vivimos ante los ojos del Señor. Y Él escudriña y Él ve los corazones. El hombre ve lo externo, pero Cristo ve el corazón de cada creyente y también la vida real de cada iglesia. Bueno, continúa entonces, dice: en cuanto a sus pies son semejantes a bronce bruñido. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, sus pies semejantes al bronce bruñido. En el templo el altar era de bronce y en donde se ofrecía ahí el holocausto. Entonces habla de, ahí el pecado era cubierto, ¿verdad? O quemado, hablando entonces del juicio. El pecado es tratado en ese altar de bronce, ¿sí? Entonces, en este caso, los pies semejantes a bronce bruñido son una referencia a que hay un juicio, ¿verdad? Y en donde el Señor tiene que tratar con la iglesia, y en este caso con disciplina, con una disciplina correctiva, a causa, pues luego del pecado que existe en la misma iglesia. Y bien dice el apóstol Pedro que el juicio de Dios tiene que comenzar por la casa del Señor. Así es que el Señor no pasa por alto nuestras situaciones cuando están mal y no son corregidas y no son llevadas en arrepentimiento y en una confesión a Dios. Si el pecado persiste en la vida de un creyente o en la vida de la iglesia, y no hay arrepentimiento y confesión, pues el Señor tendrá que tratar con juicio correctivo. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina, es lo que dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, la iglesia no puede hacer lo que quiera, ¿verdad? El Señor está al tanto. Continuamos entonces
con la voz de este Cristo glorificado, como estruendo de muchas aguas, ¿verdad? ¿Esto de qué habla? Bueno, pues de la voz del Señor es la voz de autoridad. A final de cuentas, la primera y la última autoridad en la vida del creyente y en la vida de la iglesia, pues no es lo que dice el gobierno, no es lo que dice la persona más influyente de X congregación, no, es la palabra de Dios, las escrituras, y todos tenemos que sujetarnos al poder de la palabra de Dios, no de las ideas del hombre, no del sentimiento del hombre, no de la opinión del mundo, sino lo que dice la voz de Dios a través de sus escrituras, es la autoridad. Hoy hay muchas modas, muchas opiniones en la cultura, en el estilo de vida, etcétera, y lamentablemente muchos creyentes, ¿verdad?, se dejan llevar por la última moda, por lo que la mayoría piensa, dice o hace, y es triste cuando los creyentes queremos parecernos al mundo, y no, mis hermanos, o somos o no somos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a gobernar, a regir nuestras intenciones, opiniones, motivaciones y todo? La Escritura, sola Escritura, la palabra de Dios, es lo que el creyente tiene, donde el creyente tiene que afirmarse. Es la voz poderosa de Dios como estruendo de muchas aguas. Cuando Dios habla, entonces el pueblo de Dios tiene que sujetarse a esa voz. Bueno, continúa entonces en el versículo 16, dice, tenía en su diestra, ¿verdad?, Jesucristo, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, estas 7 estrellas, hay algunas interpretaciones, pero yo creo, por la que yo me inclino en este sentido, representan al liderazgo o representan a los pastores en las iglesias, ¿verdad? Ángel significa mensajero. Entonces, en este caso, pues va dirigida sí, a toda la iglesia, pero al liderazgo, a ese cuerpo pastoral o a ese liderazgo, a esos ancianos. Y de esta manera entonces tenemos que entender que en nuestra vida no podemos hacer lo que queramos en la iglesia. Estamos sujetos a Cristo, porque Él es el soberano, la cabeza y el dueño y quien edifica a la iglesia, ¿verdad? Así es que dice que de su boca salía una espada de Cristo, ¿verdad? Una espada aguda de 2 filos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que Él defiende a su iglesia. Hay persecución, ¿verdad? Y está desatada la persecución hoy por hoy en muchos países en el mundo, pero el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que tenemos que confiar, ¿verdad?, en que el Señor cuida de su pueblo, y cuando Dios permite la tribulación, la persecución, bueno, Él sigue siendo nuestro defensor, y Él permite entonces diversas aflicciones en la vida de su iglesia. Él la está purificando, pero Él pagará tarde que temprano, y Él sabe cómo hacerlo. Entonces, continuamos en el versículo 16, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y esto está hablando de ¿qué? De la fuerza, de la gloria radiante de Cristo Jesús. Es resplandeciente. No podemos ahorita contemplarlo como quisiéramos, un día lo haremos cuando estemos en su presencia, pero dice, al contemplar esto, versículo 17, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Hermanos, cuando uno contempla realmente y va siendo iluminado por el Espíritu y por la palabra, en cuanto al carácter glorioso de Cristo, el creyente no puede seguir igual. Aquí dice que Él cayó como muerto. Ahora, no estamos hablando de las manifestaciones que hoy son manifestaciones pues de otro tipo, menos de un verdadero temor de Dios. Cuando el creyente contempla la santidad de Dios, dobla rodilla y hace a un lado su pecado y glorifica y bendice y adora y obedece realmente a Dios. No se trata de ciertas manifestaciones un ratito ahí en un culto dominical o en una reunión de la iglesia. No, mis hermanos, cuando estamos contemplando la gloria de Dios en el rostro de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, nuestra vida comienza a ser transformada. Solamente así habrá un cambio desde el corazón, en un cambio en nuestra mente, cuando nos damos cuenta de cómo es Cristo, ¿verdad? Entonces surge en el creyente ese santo temor, es decir, esa reverencia por hacer la voluntad de Dios
y por ir aborreciendo la maldad y el pecado y aquello que no le agrada al Señor. Así es que el Señor le dice a Juan, no temas, ¿verdad? Y qué bendición cuando Dios nos dice, no temas. Déjeme preguntarle, ¿a qué le teme usted el día de hoy? ¿Tiene algún miedo, algún temor? A lo que sea. Dios le dice, no temas, no temas. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor, ser sensibles a su voz y estar en su palabra. Y Él entonces irá respondiendo y Él hará que se quite de nuestra vida el temor. Verso 18 dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Cristo está hablando aquí de su muerte por un lado. Bueno, ¿qué es esto, mis hermanos? Sino el Evangelio. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Es decir, yo soy el primero y el último, yo soy. Ese es el nombre del pacto de Dios en Éxodo 3:14. Y también se adjudica este título a Cristo. Yo soy Él y el que vivo, ¿verdad? Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos. Cristo conquistó la muerte. Por eso el creyente no tiene temor a la muerte, porque ya alguien venció a la muerte y fue Cristo, y Cristo dice yo vivo y vivo por los siglos. Ahora, recordemos esto, en la cruz, en su humanidad, Cristo murió sin dejar de vivir como Dios. Este es un misterio profundo. En su humanidad, Jesucristo murió en la cruz del Calvario sin dejar de vivir como Dios. Él tenía siempre esas dos naturalezas, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Así es que Cristo vive para siempre, ahora en una unión de humanidad glorificada y deidad. Así está Cristo en el cielo, en una unión de humanidad glorificada y deidad. Hebreos 7:16, ¿por qué? Por el poder de esta vida indestructible. Hebreos 7:16 dice aquí, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y el único que tiene una vida indestructible es Dios. Por eso Cristo es Dios. Y dice que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, Cristo decide quién vive, quién muere y cuándo. Cristo decide quién vive, quién muere y cuándo. Como dice el salmista en el Salmo 31:15. Por eso el creyente puede decir, Señor, mi vida, mis días están en tus manos. No hay casualidad, no es buena suerte, no es mala suerte, simple y sencillamente es la providencia y la soberanía de Dios. Salmo 31:15, dice aquí el rey David, Señor, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Ni un día más, ni un día antes, viviremos o moriremos, mis hermanos. Dios sabe el momento y Él lo ha dispuesto. Entonces, en esa confianza es que vivimos. El Hades hace referencia al lugar de los muertos, según el Antiguo Testamento. Bueno, la conclusión, déjeme darle esta conclusión. Los cristianos tenemos que contemplar la gloria de Cristo en Apocalipsis, para que nuestras vidas sean transformadas a su imagen, de acuerdo a 2 Corintios 3:18. Ahí lo lee en su casa. Vuelvo a decir, los cristianos tenemos que contemplar la gloria de Cristo en el Apocalipsis, para que nuestras vidas sean transformadas a su imagen. Y los cristianos tenemos que compartir a Cristo y el plan futuro que le espera a la humanidad. Para quienes creen en Cristo y se arrepientan, la vida eterna. Y para los que le rechazan, pues la condenación eterna. Esto está bien claro y definido en la palabra, pero específicamente en Apocalipsis. Así es que, mis hermanos, bueno, pues con esto concluimos el día de hoy. El próximo miércoles, Dios mediante, pues empezaremos el capítulo 2 del Apocalipsis. Bueno, antes de despedirme con una oración, recordarles, estamos los miércoles 7 de la noche en la página de Facebook de la Iglesia Bautista El Renuevo. Posteriormente suben este mensaje en YouTube, así es que puede compartirlo, verlo y compartirlo posteriormente.
Y recordarles que este domingo 26 de febrero vamos a celebrar allá en el Renuevo la Cena del Señor a las 12 del día, así es que venga con su corazón preparado, ya que participaremos de esta especial ordenanza que el Señor estableció para su iglesia. Bueno, pues oramos, mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor Jesucristo, nos permites pues conocerte un poco más, ver de tu gloria, y esto también nos motiva, Señor, para seguir confiando en ti, para amarte fielmente, para servirte como debe de ser. Ayúdanos, mi Señor, y gracias por tu palabra, y que, Señor, pues uses nuestras vidas para glorificarte, para honrarte. Gracias, Padre Santo, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el domingo en el Renuevo. Hasta luego.